Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a hablar de un filósofo muy importante que se llama Plotino. Vamos a conocer su vida y cómo era su pensamiento. Comencemos. Plotino, k. 205-270 d.C. fue un filósofo grecorromano, considerado el fundador del neoplatonismo, que es una corriente que retomó las ideas de Platón y las transformó en un sistema filosófico muy profundo, centrado en lo espiritual. Nació en Licópolis, en Egipto, cuando era parte del Imperio Romano. Vivió durante el siglo III d.C., una época donde era de crisis políticas, guerras y tensiones religiosas. A los 28 años Plotino decidió estudiar filosofía. Se trasladó a Alejandría, que era uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad. Ahí conoció al maestro Ammonio Sactas, quien lo había influido muchísimo en su forma de pensar. Se dice que Plotino quedó tan impresionado con el Ammonio Sactas que dijo: "He encontrado al hombre que buscaba". Trabajó con Ammonio por unos 11 años. A los 39 años Plotino se unió al ejército del emperador Gordiano III para conocer las filosofías de Persia e India. La expedición fracasó y el emperador murió, por lo que Plotino huyó hacia Antioquía. A los 40 años llegó a Roma, donde fundó una escuela filosófica. Era muy respetado, incluso nobles, senadores e intelectuales asistían a sus enseñanzas. Plotino vivió con mucha disciplina moral, llevaba una vida sencilla, evitaba conflictos, ayudaba a huérfanos y rechazaba la violencia y el lujo. Plotino no escribió nada hasta que tenía 50 años. Entre los 50 y 66 años, escribió 54 tratados filosóficos. Estos textos fueron organizados después de su muerte por su discípulo Porfirio, quien los agrupó en 6 grupos de 9 tratados eneadas. Las Eneadas contienen toda la base del neoplatonismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad. A causa de una enfermedad, probablemente lepra o tuberculosis, Plotino se retiró a Campania, al sur de Italia. Plotino murió alrededor del año 270 d.C., con unos 65 años. Sus últimas palabras, según Porfirio, fueron: "Estoy tratando de llevar lo divino que hay en mí hacia lo divino del universo". Ahora pasemos de cómo pensaba Plotino o cómo era su pensamiento. Plotino surge como un pensador neoplatónico, pero el pensamiento de Plotino no era exactamente igual al de Platón, ya que Plotino consideraba que solo existe una cosa, un solo ser al cual Plotino le llamaba lo uno. Este ser único piensa en sí mismo. Al pensar lo uno en sí mismo aparecen 3 seres: lo uno como objeto, el nous y el alma universal como objeto de pensamiento. El uno se piensa a sí mismo y tenemos la mente que piensa y el objeto pensado. Esto hace de que de uno pase a 3. Pero sigue existiendo un ser. Lo uno crea el mundo de las ideas y a partir del mundo de las ideas se crea el mundo sensible. Por lo tanto, este ser único hace el papel de demiurgo del pensamiento de Platón, pero además también crea el mundo de las ideas. Recordemos que para Platón las ideas nunca habían sido creadas, existían desde siempre. Para Plotino esto no es así. Lo uno crea las ideas y a partir de ahí crea el mundo sensible. Por lo tanto, la existencia de las ideas como la existencia del mundo sensible, como la existencia del hombre y de todos los seres que existen en realidad no son más que formas de existir de lo uno que es lo único que existe. Por eso podemos decir que el pensamiento de Plotino sería una especie de panteísmo, en la cual todo es Dios, ya que es lo único que existe. Por lo tanto, el proceso que surge a partir de la creación del mundo de las ideas, en realidad no podemos hablar de creación sino de emanación. Surge de uno pero además sigue siendo parte del uno. Cuando el hombre conoce el universo que lo rodea, en realidad es el uno que se conoce a sí mismo, ya que el hombre forma parte de este Dios que Plotino llama uno. Por lo tanto, el pensamiento de Plotino, que es una derivación del pensamiento de Platón, va mucho más allá. Platón nunca sabía de la existencia de un ser, no nos había hablado de la existencia de una universalidad en la unidad. Platón nos hablaba de las diferencias de las ideas, los diferentes objetos sensibles. Pero Plotino, partiendo del pensamiento de Platón, hace un pensamiento original, un pensamiento panteísta. En pocas palabras, Plotino pensaba que todo proviene de un principio perfecto llamado el uno. Gracias por ver el video.